vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo del 11 al 17. Dice la palabra del Señor, del 11 al 17, ¿verdad? Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianzas con los moradores de la tierra, donde has de morar, donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de lo sacrificado, o tomando de tus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No harás dioses de fundición para ti. La palabra del Señor es bien tremenda, ¿verdad? Y es bien clara, no hay donde perderse. El Señor ha dado un mandato acá y dice en el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Entonces, Él dice de que guardemos lo que Él nos manda hoy, de que Él nos da unas ordenanzas para que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, cosas que nosotros no vamos a hacer. Hay muchas cosas que Dios dice que nosotros vamos a hacer y cosas que no vamos a hacer. Pero acá nos está diciendo estas cosas ustedes no las van a ejecutar como los que estaban antes morando, ¿verdad? En esa tierra. Por eso es que dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo y al eteo, al fereceo, al jebuseo y al jebeo. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que habitaban antes la tierra de Canaán? ¿Quiénes eran? Eran personas idólatras, que cada esquina estaba un dios, ¿verdad? Como hay hoy en día, de que hay en unos países de que tienen tantas culturas, tantas religiones, y en cada esquina, ¿verdad? Hay una religión diferente, ¿verdad? Y tienen ahí tantos ídolos, tantos dioses los cuales adoran, que ellos creen que eso los van a salvar. Dice la palabra del Señor de que Él aparta, dice, de nosotros todo aquello. Lo aparta completamente. En ese momento que el pueblo de Dios estaba entrando en esa tierra, el Señor estaba limpiando la tierra. Pero ¿por qué no los echó todos completos de ahí? Porque habían muchas fieras en el campo y entonces se iban a devorar a los israelitas. Entonces, por eso es que Dios poco a poco va quitando, ¿verdad? A toda la escoria, a todo lo malo. ¿Pero por qué? Porque no lo quita de un solo, para que así, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que está la cizaña y el trigo. Si Él quita la cizaña, también se lleva de un solo el trigo, ¿verdad? Entonces, por eso es que poco a poco el Señor va limpiando. Pero el Señor aquí estaba echando a estos pueblos. Pero los pueblos que aún habían quedado, de que eran de estos idólatras, por eso es de que el Señor dice en su palabra de que no se hagan alianzas con ellos. Dice la palabra del Señor también, guárdate que no hagas alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no seas por tropezadero en medio de ti. Entonces, ¿por qué nos manda el Señor acá? Le estaba mandando al pueblo de Israel de que no tuvieran ese tipo de amistades, que no hicieran amistades con las personas idólatras, con los hechiceros, con los santeros, con los agoreros, con los fraguadores de encantamientos. ¿Por qué? Para que no les sirviera de tropezadero. Porque Dios cuando nos dice algo, miren, no hagan esto, es porque hay un porqué siempre. Hay un porqué, miren, no lo hagan, porque entonces van a caer en esa situación. O van a tener problemas, y yo no quiero que ustedes tengan ese tipo de problemas. Entonces, por eso el Señor nos avisa a tiempo que es, como hijos de Dios, qué es lo que tenemos que hacer.
Entonces a este pueblo le estaba diciendo al pueblo de Israel, miren, no vayan a hacer así como hacen, ¿verdad? Los moradores de ese lugar. Ahí van a entrar ustedes y van a ser dueños de la tierra. Pero, cuidado, cuidado con esas personas. Cuidado de hacer alianzas con esas personas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque esas mismas personas lo iban a guiar a cometer los mismos errores, las mismas faltas y la misma idolatría, hechicería que ellos estaban cometiendo en ese momento. Entonces dice también en el versículo 12, porque no sean, dice, por tropezadero en medio de ti. No solamente para la persona que está cometiendo el error, sino para toda su casa. Y así sucesivamente para todos los demás, porque dicen, no, si se puede pecar así. Pues hagámoslo. Sí se puede. Entonces, para eso, para que no fuera tropezadero para la persona que estaba expuesta a cometer ese pecado, como también la persona que cometió el pecado no vaya a ser tropezadero para los demás y aún para los que están débiles en la fe. Entonces dice también el versículo 13, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en los bosques ponían altares, hacían imágenes y iban a adorar a esas imágenes. Pasaban a sus hijos por el fuego para Moloc, para tener feliz al dios Moloc, para tener feliz a la diosa Astarte, ¿verdad? Para tener un buen sexo, porque para eso era. Entonces entregaban a sus hijos en el fuego para tener riquezas, para poder ganar muchas más riquezas, mucho más terreno en ese lugar donde estaban. Entonces, el Señor dice de que todos esos estorbos habría que quitarlos de ahí. Dice que sus altares quebraréis, dice, sus estatuas talaréis, sus bosques. Entonces, los bosques en los cuales habían árboles, en los cuales ahí tenían sexo ilícito, porque creían, ¿verdad?, de que tenían sexo con dioses. Y tenían sexo ahí de una manera tremenda. ¿Para qué? Para dar un tributo, ¿verdad?, a la idolatría. Y la idolatría es igual que la hechicería, y dice que es igual que la fornicación y el adulterio. Todo eso es lo mismo. Entonces, todo ese conjunto, ¿verdad?, de maldiciones se estaban dando en ese momento, ¿verdad? Y entonces les estaba diciendo el Señor, no vayan a hacer nada de eso. No vayan a hacer nada de eso. Estaban todos esos estorbos. Ahora podemos preguntarnos nosotros, ¿qué estorbos hay en nuestra vida que hay que quitar? Tenemos que ver nosotros los estorbos que tenemos y los tenemos que quitar completamente de nuestra vida, para que no sean tropezaderos para nosotros y para los demás, ¿verdad?, que nos rodean. Porque después dice, ¿y por qué sucede tal cosa, verdad? Entonces Dios lo remonta y dice, mira, por eso, ¿verdad? Eso tan chiquitito se fue haciendo tan grande, fue creciendo tanto, ¿verdad? Entonces dice también la palabra del Señor, en el versículo 14, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te has de inclinar a dioses ajenos. No nos vamos a inclinar ante un predicador. Muchas veces las personas andan viendo de que algún predicador venga y les ponga manos, ¿verdad? Y dice el Señor que nosotros no tenemos que poner manos a la ligera, ni permitir de que otros vengan y nos pongan manos a la ligera, porque no conocemos el testimonio de esa persona. Entonces, no sabemos si esa persona anda bien con Dios o anda mal con Dios. Entonces tenemos nosotros que tener ese cuidado, porque dice, no te has de inclinar a Dios ajeno. El Señor está hablando de todas las estatuas, ¿verdad? De todas las imágenes de talla que hace hoy en día, todavía están haciendo las personas. Entonces, aún en una Biblia, pues, ¿verdad? Por ahí leí yo que traen otros 5 libros de más. Leí yo que dice, maldito el santo de madera, maldito el que lo hace y maldito el que lo adora. Son 3 tipos de maldiciones. Entonces, el Señor dice en su palabra que no nos vamos a inclinar a tales cosas. No nos vamos a inclinar a todas esas situaciones.
Hay personas de que tienen un problema y son cristianos, tienen un problema. Y por ahí supe de que uno se fue para allá, para una religión de tal nombre, ¿verdad? De ahí otro que porque el Señor no le respondió una petición que tenía, que quería un carro, se fue para otra religión. Y entonces, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Tenemos nosotros que tener convicción en el Señor, tenemos nosotros que buscar al Señor con todo nuestro corazón, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, porque Él es Dios. Y después por todo lo que Él nos da, porque el Señor dice de que Él abrirá el reino de los cielos y nos dará sobreabundancia hasta que sobreabunde. Pero tenemos que adorarlo porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Rey. Y dice acá de que Él es celoso, Él es Jehová, su nombre es Jehová, y que Él es celoso, Él nos cela de una manera tremenda. Dice, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, ¿verdad? Él es celoso. Pero ¿por qué es celoso? Porque sabe cómo somos, que somos carne, y que si nosotros no estamos con la palabra ahí todos los días, leyendo la Biblia todos los días y buscando su rostro, corremos peligro. Entonces Él es celoso con nosotros, ¿verdad? Porque Él quiere que siempre estemos de la mano con Él, que nuestro corazón esté de acuerdo con el corazón de Él. Y dice en el versículo 15, aquí nos vuelve a repetir de que no hagamos alianzas con los impíos, con los incrédulos, con los brujos, con los hechiceros, con los santeros, con los agoreros, con los fraguadores de encantamientos, que no hagamos alianza con ellos. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor. Por tanto, no harás alianza, dice, con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. Entonces, dice de que comerán, dice, de sus sacrificios, ¿verdad? Entonces, dice acá de que no se hagan alianza con ese tipo de personas. Se les va a predicar la palabra, ¿verdad? Yo me acuerdo que a unas personas, cuando recién vinieron, ¿verdad?, a vivir cerca de donde nosotros, se les habló de la palabra del Señor, se les regaló un tratado a cada uno de ellos, y de repente lo que nosotros vimos de que los habían tirado enfrente de la puerta del templo, y los habían metido debajo de la puerta. ¿Por qué? Y no sabíamos por qué, ¿verdad? Y son esotéricos, por eso no soportan la palabra del Señor, no les gusta la palabra del Señor. Entonces dice, por tanto no haréis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Van a fornicar. ¿Y qué pasa? A eso, ¿verdad? Todo aquello que haga alianza con ellos, los van a llamar, no hombre, mira, si no hay problema, hombre. Si Dios no te va a decir nada por eso, si todos lo hacen, ¿y por qué y vos no? No, hombre, mira, a ver si tantas cosas que se ven. Y si vos te sentís mal, pues entonces hacelo y pedirle perdón a Dios después. Eso es lo que el diablo dice, ¿verdad? Eso es lo que el diablo dice. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Por tanto, no hagas alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses. Y después van a llamar para que se coman los sacrificados a los dioses. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Y dice también la palabra del Señor, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, ¿qué van a hacer? Van a hacer caer el alma de los hijos. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esas personas con las cuales el pueblo de Dios se relaciona está haciendo todo este tipo de cosas, entonces después lo que el Señor le está advirtiendo, que puede caer en el mismo pozo en el cual han caído ellos. Entonces por eso Dios nos manda desde el principio de que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que allegarnos para hacer alianzas con este tipo de personas. Tenemos que hablarles la palabra del Señor, porque es nuestra obligación hablarles de que hay un Dios que sana, que salva, que hace milagros, que hace maravillas y que puede hacer cosas grandes y puede cambiar nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que dice? O tomando de sus hijas para tus hijos
y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Verdad? Entonces, va a haber una sola corrupción, y eso es lo que el Señor está evitando al pueblo de Dios, de que nosotros no caigamos en esas situaciones. Por eso nosotros tenemos que andar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Viendo bien y teniendo mucho entendimiento, sabiduría, ser inteligentes, tener mucha ciencia de parte de Dios, escudriñando la palabra del Señor, estando de la mano del Señor, porque es fácil, no está nadie exento de caer en pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué caen? Porque se descuidó. Se descuidó y ya después no le da ni vergüenza que lo vean que anda pecando, ¿verdad? No le da ni pena. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que guardar nuestra alma para nuestro Dios. Saber de que nosotros cometemos errores, pero que también el Espíritu Santo está allí, ¿verdad? Diciendo, no, has hecho algo malo. Y entonces, cuando nosotros cometemos un error, pero nos arrepentimos ligerito, el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos hijos de Dios. Pero el Señor lo que manda acá, específicamente, es que nos alejemos nosotros de todo este tipo de personas. Porque Él les dijo, ustedes no van a hacer amistad con los moradores de aquella tierra. Simple, ¿verdad? No van a hacer amistad con ellos, no van a hacer alianza con ellos, no van a andar allí, ¿verdad?, de intimidad con ellos. Ah, no, que pobrecito, me invitó a comer y que eso, y todo lo que le va a invitar a comer, ¿qué pasa? Se lo ha sacrificado a sus ídolos, a sus dioses, ¿verdad?